El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomamos asiento. 3 cositas que dice el Señor hoy en día. 3 cosas importantes. 3 cosas profundas y 3 cosas comprometidas. La primera: todas las veces que tu hermano peque contra ti, perdónalo. Primero, perdonar. Perdonar todas las veces que nos ofenda. Entendiendo que perdonar no es tolerar, no es abrirse a tolerar malos tratos, ¿no? Perdonar al que se arrepiente, perdonar al que se arrepiente. Para perdonar tenemos que ver se perdona al que se arrepiente y al que verdaderamente se quiere enmendar. ¿Y qué pasa si vemos si la persona no cambia las malas actitudes? ¿Qué pasa si una persona sigue haciendo daño? Perdonar a una persona no significa reconstituir la relación. No significa, si nosotros venimos de una relación muy violenta o muy agresiva y lamentablemente necesitamos tomar la distancia de esa persona, se toma esa distancia. Pero eso no quiere decir que no la hayamos perdonado, porque perdonar no es justificar lo que me hicieron. Perdonar no es tolerar que nos maltraten, ni dejar pasar. Perdonar es sacarnos del alma el rencor, el odio y el deseo de venganza. Eso es perdonar. Si la persona cambia y las cosas cambian, mejor. Y si la persona no cambia o las cosas no cambian, no se restituye la relación, pero sí se perdona en el sentido de decir no te deseo el mal, más bien rezo por vos para que te corrijas y te enmiendes. Queda clara esta diferencia para que no se interprete cualquier cosa. Hay un maestro muy sabio, no me queda claro quién fue, creo, dijo que el rencor es como tener adentro de uno, es como tener en la mano una brasa caliente y pensar que la brasa caliente va a quemar a otro.
Eso es el rencor. Tenemos que perdonar porque el resentimiento y el odio es el cáncer del alma, es algo que nos hace daño a nosotros. Y tenemos que perdonar para estar en paz con nosotros mismos y para imitar a Jesús, que muriendo en la cruz nos perdonó a todos. Pero bueno, dejando clara esta diferencia, sí, la actitud del cristiano es perdonar. Ahora, eso es lo primero, aprender a perdonar. Lo segundo, ¿qué dicen los apóstoles? Cuando Jesús le dice esto a los apóstoles, cuando Jesús le dice esto a los apóstoles, ¿qué le dice? Aumentanos la fe, aumentanos la fe. ¿Por qué le piden que les aumente la fe? Le piden que les aumente la fe porque realmente lo que les está pidiendo Jesús es muy difícil. Es muy difícil perdonar desde Dios. O sea, porque Jesús lo que pide es que perdonen desde Dios, no desde nuestra humanidad. Nuestra humanidad tiende a ser rencorosa. En cambio, Dios es misericordioso. El Evangelio de Lucas es un evangelio que insiste en la misericordia de Dios. De hecho, cuando el Papa Francisco, cuando el obispo de Roma, Francisco, declaró para la Iglesia romana el año de la misericordia, se leía este evangelio. Aumentanos la fe para poder aprender y entender el perdón de Dios y el perdón hacia los demás desde Dios. Tenemos que tener fe porque no lo podemos entender con nuestra inteligencia. ¿Y por qué les pide por qué Jesús les pide que les aumente la fe en vez de hacer el esfuerzo de tener un poco más de fe? Eso es porque la fe es un don, porque la fe es un regalo de Dios. Es Dios el que nos concede creer en Él. ¿Tá? Por eso nosotros también le tenemos que pedir que aumente nuestra fe. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, como un granito de mostaza, este es el evangelio del granito de mostaza, ustedes le dirían ahí dice que el ejemplo de una morera, a la morera, o le dirían a la montaña, muévanse, y la montaña se movería. Jesús no hacía prodigios extraordinarios al vicio. No le estaba enseñando a los discípulos a mover montañas. De hecho, nunca hicieron el milagro de mover una montaña. ¿Por qué? Porque no era ilusionista, no era un prestidigitador. Jesús hacía milagros solamente o para mostrar que Él era Dios o para mejorar y liberar la vida de la gente. Pero Él usa esta metáfora para decir eso: la fe mueve montañas. Y nosotros le tenemos que pedir a Jesús que nos aumente la fe. La segunda invitación de este evangelio es pedirle a Jesús que nos aumente la fe, pero así en oración: Señor, aumentame la fe. Y cuando nosotros aumentemos la fe en Jesús, ahí vamos a poder perdonar, y dice que vamos a poder lograr cosas gracias a la fe. Entonces, para aprender a perdonar, aumentanos la fe, Señor. Y después pone, porque el que tiene fe como un granito de mostaza. La mostaza, el árbol de la mostaza es una semilla chiquitita. La mostaza es una semilla chiquitita que genera un árbol enorme. La mostaza es una semilla chiquitita que genera un árbol enorme. Entonces, con un poco de fe, Dios puede hacer a través de nosotros grandes cosas. Y la tercera dice que le dice a los discípulos que cuando hagan las cosas de Él, que cuando hagan las cosas de Dios, porque los discípulos, imagínate, los apóstoles y los discípulos
con lo que habían recibido de Dios, habían recibido habían llegado a curar enfermos y habían llegado a hacer volver a caminar a los paralíticos. Dice que cuando el apóstol Pedro pasaba, la gente por el simple hecho de que pasara por el lado de la gente se curaba de toda la fuerza que Jesús le había dado. Dice, no esperen ningún agradecimiento, dice, háganlo simplemente por la satisfacción de haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Y qué quiere decir? O sea, hacer las cosas sin esperar tantos honores, tantas gratificaciones, sino con la satisfacción de que simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Y esto exactamente también lo voy a aclarar, porque esto no quiere decir que no esté bien que te feliciten por algo que hiciste bien. Tampoco quiere decir que no está bien felicitar, al contrario. Está muy bueno felicitar al que hizo bien las cosas y hasta también lo necesitamos como seres humanos. En educación se llama refuerzo positivo. A nuestros alumnos, a nuestros hijos, tenemos que decirle, lo hiciste bien, campeón. Muchas veces les marcamos a nuestros alumnos o a nuestros hijos, les marcamos sus errores con todas las buenas intenciones, con toda la buena intención de que se corrijan. Pero a veces también tenemos que pegarle la palmadita en el hombro y decirles que lo que hiciste está bien. Ahora, ¿por qué Jesús pareciera que dice lo contrario? Jesús lo que dice es que era mucho el poder que los discípulos habían recibido. Era mucho el poder que los discípulos habían recibido. Y entonces lo que les quería decir con esto era que no se agrandaran, que no se creyeran superiores a los demás por poder curar a los enfermos, por poder expulsar a los demonios, porque lo que tenían no era de ellos, era recibido de Dios. ¿Está? Entonces es eso, es una invitación a ser humildes. No es que no debamos celebrar logros ni felicitar al que hizo bien las cosas. Es que no tenemos que perder la humildad ni caer en la soberbia de creer que lo que logramos en nombre de Dios lo logramos por nosotros mismos y que eso nos hace merecedores de aplausos o de lugares de privilegio. Eso quiere decir. Entonces, primero, aprender a perdonar. Segundo, aumentar nuestra fe. Tercero, aprender a ser humildes. Aprender a perdonar, aumentar nuestra fe, pedirle a Jesús que aumente a nuestra fe. Y tercero, aprender a ser humildes. Vamos. Recen conmigo, repitan conmigo. Señor Jesucristo, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar. Convénceme de que la misericordia, de que el perdón es un regalo, que me haces a mí mismo y que le hago a los demás cuando los perdono en tu nombre. Señor Jesucristo, aumentame la fe para poder creer más en ti. Y haceme humilde, Señor. Ayúdame a ser humilde. Para que mi alegría sea servirte. A ti que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén.